de fuego. El bautismo de fuego lo podemos traducir como el día de la ira, el fin del siglo, el día terrible, el día del Señor. Así se puede traducir lo que es el bautismo de fuego, porque recordemos que es un bautismo que va a ser a futuro y que la iglesia, nosotros no vamos a estar ahí presentes en ese bautismo, porque ese tipo de bautismo es para un bautismo, si se puede decir, de juicio a las naciones, que más adelante vamos a verlo bíblicamente en Mateo 24, Mateo 25, en los profetas mayores, en los profetas menores, en el libro de Apocalipsis vamos a ver todo este tipo de bautismo de fuego. Para poder entender este tema, estábamos diciendo, amados hermanos, que tenemos que estudiar el libro de Daniel, Mateo, Apocalipsis y algunos profetas del Antiguo Testamento para poder entender lo que es el bautismo de fuego. Pues ya tuvimos bastante enfocados en el libro de Daniel el jueves antepasado, lo leímos capítulos enteros, casi enteros, y vimos cómo se concuerda el bautismo de fuego con la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Vimos cómo se concuerda, cómo es como algo que se conecta con todos estos libros. Entonces, nos quedamos en Daniel, pero no lo vamos a leer, lo voy a leer después, en Daniel 12, 1 al 13, lo vamos a leer después, porque quiero que estudiemos esta noche el texto mal utilizado que algunas personas usan para referirse al bautismo de fuego, que lo malinterpretan. Es el versículo que los predicadores que defienden esta enseñanza errónea, obviamente, una enseñanza bastante errónea, la predican y le enseñan a la iglesia y vemos que es algo erróneo. Y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, para eso estamos nosotros como predicadores de la palabra, para poder enseñar a la iglesia la verdadera palabra de Dios, lo que en realidad quiere enseñar la Biblia, no lo que nosotros queramos enseñar. Entonces, ¿dónde se toman ellos para poder decir que el bautismo de fuego es cuando tú te caes para el suelo, es cuando tú vomitas, es cuando tú haces un montón de cosas que bíblicamente no están, que no aparecen, que un verdadero cristiano o alguien que ha recibido el Espíritu Santo haga ese tipo de cosas, haga ese tipo de cosas erróneas? No hay. Más bien vemos cuando el Espíritu Santo ingresa en una persona, esa persona es diferente, esa persona da frutos. Eso es lo que ocasiona el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este versículo lo han malinterpretado de una manera grotesca, si se puede decir así, de una manera mal. Entonces, vamos a estudiarlo despacito para que usted pueda entender este versículo. Mateo 3, yo ya di una predicación de todo esto, pero ahorita lo vamos a ver más ampliamente. Mateo 3, versículo 11. En este versículo ellos se basan para decir que este es el bautismo de fuego, que es el bautismo que te hace correr, que te hace brincar, que te hace desmayarte, que te hace vomitar, que te hace quedarte para atrás. Es aquí donde se toman. Mateo 3, 11. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y a su letra dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está el error garrafal, que estas personas, estos predicadores, toman Espíritu Santo y fuego como algo de un solo, que el Espíritu Santo los bautiza con fuego, algo así. Entonces ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando el Espíritu Santo te bautiza, tienes que sentir un calor en tu cuerpo, tienes que sentir algo, tienes que caerte para atrás, tienes que saltar, y así como tú sos bautizado en fuego.
usando ese versículo mal usado. Pero ahorita vamos a ver el contexto, que es cómo lo vamos a interpretar verdaderamente, y vamos a ver que el Señor Jesús con su boca dijo este mismo versículo. El apóstol Pablo también dijo este versículo, pero no añadieron el fuego. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Y vamos a verlo. Antes de volver aquí, tengo que ir a ese versículo, porque póngame atención. En Hechos 1:5, escuche bien, es el mismo versículo que Juan el Bautista está dando aquí. Lo dice Jesús en Hechos 1:5. Escuche bien, dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ojo ahí, no añade fuego. ¿Qué dice? Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted se fija, el mismo versículo, Jesús en Hechos 1:5 lo vuelve a decir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora la gran pregunta, ¿por qué Jesús no dijo y fuego? Ahí está la gran pregunta. Vemos que Jesús no añade el fuego en este versículo, sino que dice con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos, el apóstol Pedro también vuelve a enfatizar en este versículo. Dice Hechos 11:16-18, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vemos aquí que también Pedro no añade el fuego. No añade, no dice con el Espíritu Santo y fuego. Porque hay un propósito que por qué no se menciona el fuego. Volvamos a Mateo, porque ya vimos bíblicamente, si usted quiere creer, pues crea, y si no, pues no le crea a la Biblia. El mismo versículo de 3:11 de Mateo, Jesús y Pedro lo vuelven a anunciar y no añaden el fuego. Entonces, vamos sencillo, vamos al contexto por qué Juan sí dijo Espíritu Santo y fuego. Entonces vamos, Mateo 3 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí viene el versículo clave para poder entender lo de Espíritu Santo y fuego. El 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que es traducido como el bautismo en fuego, el día del Señor, la gran tribulación, el juicio a las naciones, es lo mismo. Esa ira venidera es lo mismo. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos y seduceos en aquel entonces? Los que querían y mataron a Jesús. Sencillo, los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra, los enemigos de Jesús. Entonces, vemos aquí, dice el 8,
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez la palabra fuego. ¿Y a quién se está refiriendo? A los fariseos y seduceos. Recuérdese que habían dos tipos de personas, si se puede decir, dos tipos de público cuando Juan estaba en el Jordán bautizando. Estaban los que habían creído en Cristo, pero estaban también los seduceos y fariseos, que eran enemigos de Dios. Entonces Juan, cuando está aquí, su mirada se dirige a esas personas y les habla a esas personas y les dice: generación de víboras, ¿quién los fascinó de oír de la ira venidera? Entonces le dice: tu árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez la palabra fuego. Y aquí lo podemos decir que la palabra fuego aquí es bautismo del Espíritu Santo. Obviamente que no, porque está hablando, sí, en realidad del infierno, está hablando de esa ira, de ese juicio contra las personas que se opongan a Cristo, que no quieran seguir a Cristo. Y ahí está el versículo. Por eso dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo a los que creen y con fuego a los que se oponen. A los que no, como dijo 1 Tesalonicenses, creo, a los que se opusieron a la verdad, a los que no quisieron la verdad. Entonces, le está hablando a dos tipos de personas, a dos públicos diferentes. Ustedes crean y serán bautizados con el Espíritu Santo, porque si vemos el contexto de Mateo, el Espíritu Santo viene después. Después, en Hechos 1, viene el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces, y ese bautismo de fuego es también después, es futuro. Estaba hablando en un tiempo futuro. Por eso dice: Él os bautizará. ¿Qué tiempo es ese? Bautizará, futuro. Otra cosa hubiera dicho que os bautiza, tiempo presente. O os bautizó en tiempo pasado. Pero dice: os bautizará en un tiempo futuro. Y dice y sigue: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí. El 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En ese versículo concluimos que está hablando con dos tipos de personas, con dos tipos de público. Hace dos alusiones: limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. O sea, el trigo y la paja son como dos tipos de públicos que está hablando Juan el Bautista. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, nadie quiere estar en el bautismo del fuego. Nadie va a querer estar, aunque van a haber personas. Sabemos en el futuro, no sabemos cuándo va a suceder este bautismo, pero que va a suceder, va a suceder. Y va a ser días terribles, amados hermanos. Días terribles. Entonces, ¿a qué se refería Juan el Bautista cuando dijo sobre el bautismo en fuego? San Mateo 13, el mismo libro, el mismo contexto. San Mateo 13, 36. San Mateo 13, 36.
Entonces, dice el 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, que es lo mismo. El fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de ese siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que estaba diciendo. El bautismo de fuego se va a cumplir al final de la gran tribulación. Prácticamente esa es la gran tribulación, o parte de la gran tribulación, el bautismo en fuego. El bautismo en fuego no es para... Exactamente. Exactamente. El bautismo de fuego no es para los cristianos, no se cumple ahora. Que dicen, fui bautizado en fuego o bautízanos en fuego. Prácticamente le estás pidiendo a Jesús que te aniquile, que te quite, que te mate, porque eso es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego se va a dar al final de la gran tribulación. Y eso es lo que está diciendo el fin del siglo. Por eso dice, entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿en qué? En el reino de su Padre, porque después de la gran tribulación, después del Armagedón, como se conoce, el Armagedón, al final de la gran tribulación, todos los que queden, todas las personas que queden van a entrar al reino de 1000 años que Cristo va a gobernar en esta tierra. Por eso dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Porque después de la gran tribulación, ese bautismo de fuego que va a haber para los incrédulos, todos los hijos del reino van a entrar, obviamente, al reino de Jesucristo, al millennium, a los 1000 años que Jesús va a gobernar en esa tierra literalmente. Yo no entiendo por qué algunos dicen que el millennium no es literal, sino que es como simbólico, que ya pasó. Y yo digo, pero si todo lo que está en la Biblia fue literal, que Jesús vino, murió en la cruz, que en los días de Daniel, lo que pasó en Daniel, los reyes, Nabucodonosor, todo eso, todas las 69 semanas de Daniel fueron literales. ¿Por qué no va a ser literal la semana 70 de Daniel y el milenio? Esa es mi gran pregunta. Sí. En ese tiempo va a haber paz. Exactamente. Los animales van a estar todos. No va a haber diablo. No, sí, dice la Biblia que el diablo va a ser atado para 1000 años. Sí. Entonces, eso es lo que yo no entiendo de algunos predicadores que enseñan, no, el millennium no es literal, solo es simbólico, que la gran tribulación tampoco. Pero yo digo, pero si lo demás fue literal, pasó, en realidad pasó, Cristo vino, murió, los apóstoles, todo, o sea, todo ha sido literal lo de la Biblia casi mente. Que obviamente hay algunos simbolismos, no puedo decir que no, pero cuando habla de la gran tribulación, del milenio, habla literalmente, va a ser algo literal que va a pasar. Entonces, Mateo 13:47, seguimos con el mismo contexto. ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando dijo que iban a ser bautizados con fuego? Mateo 13, y con este me quedo ahí para poder continuar el próximo jueves con Mateo 24, que vamos a hablar de la gran tribulación. Mateo 13:47, si usted se fija, es el mismo contexto de lo que acabamos de leer. Asimismo dice, el reino de los cielos es semejante a una red
que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la Biblia relata que van a ser días espantosos, días que nunca han habido en la humanidad. Van a ser días terribles. Esto del bautismo en fuego no es algo que hay que tomarlo como juego, o sea, juego, sinónimo de jugar, sino que es algo serio al predicar este tema. Obviamente, y gracias a Dios que nosotros, como dijo el pastor, no vamos a estar en ese bautismo. No vamos a estar ahí. Ya la iglesia va a ser arrebatada antes. Ya nosotros no estamos. ¿Por qué? Porque esto es juicio a las naciones. Va a ser un juicio a los incrédulos. Va a ser un juicio a los que se marquen la marca de la bestia, los 3 seises que habla el Apocalipsis. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer, lo vamos a aprender muy bien para que usted pueda entender lo que es todo este tema tan hermoso, pero predicado de una manera, obviamente, gracias a Dios, ordenada hacia nosotros. De una forma ordenada, no venimos a predicar cosas que a nosotros nos parecen. Hay algunas personas que dicen, no, es que cada quien predica lo que quiere en la Biblia. Cada quien tiene que predicar como se le entiende y no tiene que ser así. La Biblia tiene un solo mensaje y tenemos que predicarlo como en realidad Dios quiere que lo transmitamos. Amén. Entonces, no podemos venir aquí, yo le puedo decir algo que no esté en la Biblia o que la Biblia no enseña correctamente, porque estas personas sí, las personas que los indoctos dice, inconstantes, tuercen. Estas personas tuercen, aunque leen la Biblia, pero la tuercen. Y eso hay que tener mucho cuidado a personas que tuerzan la Biblia. Mejor de una manera ordenada, una manera despacio, que usted pueda entender. Como dijo el pastor, si tiene alguna pregunta, pregunte, no importa. Y si obviamente la podemos responder, la vamos a responder, porque tampoco sabemos todo, ¿verdad? No, obviamente, pero sí alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes, hermano, y esto, hermano, de la gran tribulación, ¿qué es el millennium? ¿Qué es todos estos temas que son de tal importancia en la iglesia? Entonces, vemos aquí en Mateo también que Jesús usa como parábola para enseñar una verdad. Algo que quiere que los apóstoles, que los discípulos de él aprendan. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a estar ahí, amados hermanos. Entonces, me quedo aquí porque vamos a seguir con Mateo 24 y Mateo 25, que habla de este mismo tema y lo vamos a ver detalladamente. Así que Dios les bendiga. Y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna opinión, no sé, un comentario, lo puede hacer ahorita. Si alguien dice, hermano, no le entiendo a esto, yo no sé cómo es esto, tengo una duda en esto, ayúdenme. Amén. Nadie, entonces. Si nadie, entonces, de Stephanie, ¿alguna pregunta en este tema? Porque sí, amados hermanos, bueno, yo hablo por mí, yo vengo de una iglesia pentecostal. A mí no me da miedo decirlo, no me da pena ni nada, porque es la realidad, que me enseñaban estas cosas, que practicaba estas cosas. Pero cuando vengo yo y voy a la palabra de Dios, me doy cuenta de que estaba sumamente equivocado, no entendía nada lo del Espíritu Santo, no entendía nada. ¿Por qué? Porque no escudriñaba la palabra y me dejaba guiar por personas que malinterpretaban la Biblia, personas que tal vez no estaban capacitadas o no quieren capacitarse para poder predicar la Biblia tal y como está. Entonces no hay que tener miedo de predicar la verdad. Si estamos seguros hay que predicarla. Ya otra cosa es que no estemos seguros y que estuviéramos ahí. Pero si usted se fija, lo que leemos es la palabra de Dios y la Biblia se explica ella sola.
No hace falta tanta explicación, no, la Biblia se explica ella sola. Entonces, y siempre hemos también recalcado el peligro del carismatismo, que es un movimiento nacido en el año 1900, más o menos por ahí, en Estados Unidos, por algunos, pues, que dice que recibieron alguna revelación nueva. Sí, es que todo, es que sí, el pentecostalismo o carismático pentecostal movimiento ha tenido mutaciones. A lo largo del tiempo han venido añadiendo cosas, entre comillas, nuevas por nuevas revelaciones. Y poco a poco se han ido alejando de la Biblia con sus nuevas revelaciones. Y eso no es justo, no es lo correcto. Primero, mejor, guiémonos por la Biblia. Esto es lo que en realidad a nosotros es nuestra guía. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y así queda el pastor con nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a seguir con este tema porque falta el libro de Apocalipsis.